Bienvenidos, queridos amigos, a Inimaginable. Estamos felices de poder compartir con ustedes principios que transformarán sus vidas si ustedes los ponen en práctica. Hemos visto cuán maravilloso es nuestro Dios, que la vida se encuentra en Jesús y que Dios no es el originador del mal, sino que se originó en un ser llamado Lucifer. Así que antes de seguir nuestro descubrimiento acerca de nuestro Dios y de aquellos principios que transformarán la vida, ¿por qué no inclinamos el rostro para una oración? Querido Dios, te invitamos nuevamente a que nos hables. Eres nuestro papito y sabemos que tú anhelas que nuestra vida sea feliz, que tengamos realmente propósito para vivir. Por lo tanto, te pedimos que una vez más, Señor, nos guíes en el estudio de las Sagradas Escrituras y que podamos comprender aquello que estudiamos y que se aloje en nuestro corazón para que dé fruto, Señor, para vida eterna. Gracias por hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años atrás visité el país de Papúa Nueva Guinea. Llevamos a cabo una gran campaña en aquel lugar de evangelismo. Teníamos cada noche asistiendo alrededor de 15,000 personas. Era un mar de personas y ver sus rostros alegres disfrutando de las manifestaciones divinas en aquellos programas fue una experiencia que yo llevaré conmigo el resto de mis días. El Señor obró grandes milagros en aquel programa y me gustaría compartir con ustedes uno de ellos. La tercera noche del programa yo le pedí a la gente que estaba enferma que vinieran adelante, que íbamos a orar por ellos. Es mi costumbre orar por los enfermos. Y entre ellos pasó una pareja con un niño que estaba sufriendo de meningitis. Había pasado 5 meses el niñito, que tenía 15 meses de edad, en el hospital. Y los doctores le habían dicho a los padres de que el chiquito no tenía futuro. No había nada que ellos pudieran hacer para restaurar la salud. El muchachito era un verdadero vegetal. No veía, no hablaba, no escuchaba, no podía caminar y no tenía alguna reacción hacia los padres. Estaba totalmente inmovilizado. Aquella noche me escribieron los padres contando su testimonio. Luego de la oración, mientras iban caminando al lugar donde ellos estaban viviendo, el niñito por primera vez dijo mamá. Se fueron a acostar aquella noche y la mañana siguiente, para la sorpresa de ellos, cuando despertaron, el niñito ya no estaba durmiendo entre ellos dos, sino que sintieron que estaba afuera de la carpa donde ellos estaban durmiendo, pues habían cientos de carpas alrededor del lugar donde estábamos llevando a cabo el programa evangelista. Y cuando los padres salieron para ver qué estaba ocurriendo con su hijo, para la gran sorpresa de ellos, el niño estaba totalmente sano. Estaba sentadito, había sacado algunas cosas para comer en un platito y estaba comiendo solo. Pero no tan solo comía solo, sino que el niño podía ver, hablaba perfectamente y tenía su audición perfecta. El Señor lo sanó totalmente. Esta historia nuevamente nos ilustra que en este mundo hay dos poderes. Uno que desea nuestro mal, que esclaviza al ser humano, que lo vuelve que convierte su vida en miseria. Y hay otro poder que desea nuestro bien, desea levantarnos, desea sanarnos, desea nuestra felicidad. Y como aprendimos en nuestra presentación previa, Dios no puede forzar lo que nosotros escogemos. Es nosotros que debemos escoger libremente a quien servimos. Anoche aprendimos de que Dios creó a un ángel llamado Lucifer. Y que este ángel escogió seguir el camino del orgullo, de la exaltación propia, y en su corazón nació una ley que no había existido, que es la ley del egoísmo. Y a través de los caminos que este ángel siguió, de sus decisiones, él escogió
a rebelarse contra Dios, nació la ley del pecado. Este ángel fue expulsado del cielo, quien había sido un ángel maravilloso, perfecto, sabio, se había deleitado en el servicio de Jehová y en representarlo a través del universo, ahora se encontró expulsado del cielo, producto de la rebelión. ¡Qué tristeza es leer la historia de este ser! Pero la historia no termina ahí, pues la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Leemos en ese texto que cuando Satanás fue arrojado del cielo y sus ángeles fueron arrojados con él, fueron arrojados a la tierra. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué tuvieron que arrojarlo a la tierra? ¿Por qué no lo echaron en Martes donde no había nadie? ¿Por qué Dios tuvo que arrojarlo a la tierra? Nos parece injusto de que este ser que ha causado tanto dolor, tanta miseria, haya sido echado a nuestro pequeño planeta, que hasta ese momento era un planeta feliz. Entonces muchos piensan de que fue Dios que en forma arbitraria escogió que Satanás viniera aquí. Pero la realidad, queridos amigos, que esa conclusión va totalmente en contra del carácter divino. Dios no actúa en forma arbitraria. Dios no fuerza su voluntad. Dios no nos obliga a hacer algo que nosotros no deseamos. Entonces, para entender el por qué Satanás pudo venir a este planeta, debemos remontarnos al origen y ver lo que las Sagradas Escrituras nos dice. La Biblia tiene una respuesta para todo. Eso es lo lindo de creer en la Biblia. Cuando tú tienes la Biblia en tus manos y la estudias y pones en práctica aquellas cosas que estudias, entonces tu vida se llena de propósito y tú sabes dónde caminas, porque la Biblia es como una lámpara que ilumina nuestro paso. Así que vámonos al origen. Vámonos a estudiar lo que la Biblia dice. ¿Qué ocurrió allá cuando nuestros primeros padres fueron creados? Entonces vamos a entender el dilema. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, Moisés escribió: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que de acuerdo a las Sagradas Escrituras, Dios crea al hombre y luego dice así: y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que de acuerdo a estos versículos, Dios creó a Adán y Eva perfectos. Los creó en su imagen. Y luego dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que quiero que noten estos detalles porque son importantes para nosotros entender el dilema del por qué Satanás pudo venir a este planeta, por qué él fue arrojado a este planeta. Dios crea a Adán y Eva perfectos. Él los bendijo, los creó en su imagen. Así que eran sabios, eran hermosos, eran perfectos, y Dios también les otorgó un medio ambiente perfecto. El mundo que Dios creó no era un mundo como el mundo que tenemos hoy, un mundo lleno de maldad y de muerte y sufrimiento. No, el mundo que Dios creó al final de los 6 días de creación, cuando Dios observa su creación, Dios está contento y dijo que era muy buena, muy bueno.
Y más aún, Dios invita a Adán y Eva a que sean los gobernantes de este planeta. Y esto es esencial para nosotros entender el por qué el mal entró en nuestro planeta. Dios es un Dios de libertad. Él no es un gobernante que reina de acuerdo a lo que Él tan solo desea, sin consultar a su creación. No es un tirano. Aprendemos en las Sagradas Escrituras que Dios siempre gobierna a través de su creación. Dios comparte su gobierno y su reino con sus criaturas. Es por eso que vemos alrededor de su trono 24 otros tronos. En otras palabras, Dios gobierna con su creación. Hay seres de otras partes del universo que han sido llamados a compartir el gobierno de Dios. Y cuando Dios creó a Adán y Eva, Él les otorgó este mundo como el lugar de su reino. Dios era el dueño, el gran creador, pero Adán y Eva iban a gobernar por Dios este mundo. Esto es esencial, porque Dios les otorga el mundo perfecto a Adán y Eva, sin dolor, sin pecado, sin problemas. Adán y Eva lo reciben y ahora ellos llegan a ser los gobernantes de este mundo, para que el mundo continúe disfrutando de la paz que Dios le ha otorgado, del gozo. Adán y Eva tienen que escoger gobernar de acuerdo a los principios del cielo. Pero si ellos escogen rebelarse, entonces las consecuencias de su decisión serán llevadas en este mundo. En el libro de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, se nos lee así. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué entonces Dios tuvo que poner el famoso árbol en el medio del jardín? Después de todo, es por ese árbol que estamos en problemas. Pero todo lo que Dios hace, lo hace con buenos motivos. Dios no es un ser egoísta, no anda buscando engañarnos, no hace cosas solapadamente, Él lo hace todo abierto y todos sus motivos son puros y santos. Por lo tanto, este árbol debe tener un buen propósito. Y cuando estudiamos el árbol nos damos cuenta que sí, el árbol tiene un propósito maravilloso. Primero, es la garantía de que Adán y Eva son libres. Si Dios no les hubiera dado un árbol, Adán y Eva no habrían tenido la capacidad de ejercer su libre albedrío y desobedecer a Dios. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! Crea a Adán y Eva libres, les da todo lo mejor para que ellos puedan ser felices, pero les da también la oportunidad de desobedecer y se lo pone en el árbol. Ellos pueden escoger obedecer a Dios o pueden escoger desobedecer a Dios. El árbol es la garantía de su libertad. Entonces el árbol cumple una función maravillosa. Segundo, el árbol cumple una función de protección. El mal ya se había originado en el cielo. Ahora el universo tenía que elegir entre dos poderes. Satanás ya había caído y andaba tentando a todos los mundos para tratar de encontrar un lugar donde establecer su reino. Por lo tanto, Dios no permitió que el enemigo persiguiera a Adán y Eva por todo el jardín, sino que lo cerró al árbol. Si Adán y Eva se acercaban al árbol, entonces el enemigo podía tentarlos. Pero mientras se mantuvieran lejos del árbol, la tentación no vendría. El árbol era también una protección para ellos. Tercero, era una prueba de su lealtad. Producto de que el mal se había originado, todo el universo tenía que escoger ahora. Adán y Eva también iban a tener que escoger. Era una prueba de la lealtad, pues este mundo le pertenecía a Dios. Y el cuarto motivo del árbol es que el árbol era un recordatorio de que Dios era el
dueño real de este mundo. A pesar de que Adán y Eva gobernaban, Dios era el dueño del mundo. Por lo tanto, Él tenía el derecho de decir, de todos los árboles puedes comer, pero de este árbol no comerás. Dios es el dueño, Dios es el Padre, Él es el que pone las reglas y nosotros debemos permanecer en ellas. Entonces, aquí encontramos de que Dios le entrega a Adán y Eva un mundo perfecto, los hace perfectos, no hay mal, les da el mundo para que ellos gobiernen, les da plena libertad para que escojan y los pone a prueba. Ahora ellos deben ejercer sus capacidades para escoger lo que ellos desean. Entonces luego viene la tentación. La tentación es el enemigo tratando de obtener acceso al mundo para obtener el dominio de este mundo. Y la historia nos cuenta así. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Satanás se camufló. Él no vino como un ángel maravilloso, él vino como una serpiente. Y se presentó ante Adán y Eva, o ante Eva, no ante Adán, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Adán y Eva fue puesta en una encrucijada. Y la encrucijada es, ¿creerá ella lo que Dios dijo o creerá ella lo que Satanás está insinuando? Si ella cree en lo que Dios dice, entonces ella va a obedecer lo que Dios dice. Y si ella cree en lo que el enemigo dice, ella va a obedecer lo que el enemigo está insinuando. Y la decisión es bien clara. Dios ha dicho: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Satanás, en oposición a la palabra de Dios, dice: no moriréis. Es interesante cómo el enemigo halló acceso a la mente de Eva. Trató de confundirla en cuanto a lo que Dios había dicho. Y Eva trató de defender la palabra de Dios. La batalla se llevó a cabo en cuanto a lo que Dios había dicho. Porque el futuro de Adán y Eva se encontraba asegurado si ellos obedecían aquella palabra que Dios había dicho y no la dudaban. Entonces el enemigo trata de destruir, trata de llevar la mente de Eva a ser confundida en cuanto a lo que Eva dice, a lo que Dios ha dicho. Eva en su parte comete el gran error de añadir algo que Dios no había dicho. Dios nunca había dicho: no toquen el fruto. Él había dicho: no lo comerás. Yo me imagino que en el momento que ella dijo eso, el enemigo tomó una fruta y se la puso en las manos de Eva, y ahora Eva se encontraba totalmente confundida. ¿Qué era lo único sabio que Eva podría haber hecho en ese momento? Era escaparse de la tentación, darse vuelta y correr. ¿Cuántos hoy día fracasan en su vida espiritual porque se sientan a hablar con la tentación? Ellos creen que pueden dominarla, pero el poder del enemigo de dominarnos a través de la tentación es increíble y nosotros no podemos escaparnos de aquello. Así como José lo hizo cuando la mujer vino a tentarlo, él dejó su manto y salió arrancando. Lo único sabio que podemos hacer en cuanto a la tentación es alejarnos de ella. Pero ahora Eva se enfrentaba a la decisión de su vida, no tan solo de su vida, sino que en las manos de Eva se encontraba el destino de este mundo. Porque si ella caía y Adán caía, porque el cabeza del mundo era Adán, el rey del mundo era Adán, Eva era su ayudadora, ella era la reina, pero todo el dominio de este mundo había sido puesto en las manos de Adán.
Satanás sabía de que él tenía muy pocas chances de atacar a Adán, por lo tanto atacó a Eva, porque el mandamiento del árbol había sido otorgado, había sido dado a Adán, no a Eva. Eva no había sido creada todavía cuando Dios le dijo que no debían comer del árbol. Es Adán que le conveyó el mandamiento a Eva y Eva debía aceptar ese mandamiento a través de su esposo. Satanás entonces usa a Eva porque sabe que Adán ama a Eva entrañablemente y porque él está gobernado por el principio del amor, tiene grandes chances que Adán va a decidir sacrificar su vida por su esposa. La Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 6 que hay un principio en cuanto a la obediencia. Dice, ¿no sabéis, en capítulo 6, versículo 16, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. ¿Cuál es el principio que encontramos aquí? Es un principio sencillo. Aquel a quien nosotros escogemos obedecer, nos ponemos bajo la autoridad de aquel, ya sea de la justicia o del pecado. Hay tan solo dos poderes que nosotros podemos escoger. No nos podemos sentar en la fe, en una reja esperando servir a alguien. Ya sea vamos a servir al pecado o vamos a servir a la justicia. ¿Y cómo hacemos esa elección? A través de la obediencia. En otras palabras, Adán y Eva iban a escoger quién iba a ser el que gobernara sobre ellos, ya sea Dios o Satanás. El futuro de este mundo lo tenían colgando sobre un hilo bajo la decisión. Y la Biblia nos dice que Eva comió. Nos dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En otras palabras, Eva razonó el mandamiento de Dios. ¿Por qué voy a morir si el fruto es tan bonito? Y sintió hambre. ¿Tenía hambre? No, no tenía hambre si ella tenía para comer todos los frutos del huerto. Y se sintió que si no comía aquello, ella iba a ser estúpida. ¿Era estúpida? No, si era la imagen de Dios. Pero la tentación la hizo sentir y ella escuchó sus sentimientos en vez de escuchar la palabra de Dios y cedió a la tentación porque ella pensó que no había razón para no comer el fruto. Y luego dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ambos escogieron desobedecer a Dios. Eva fue engañada, Adán escogió desobedecer a Dios por amor a su esposa. Y en ese momento, cuando Adán y Eva comen del fruto, ellos entregaron su dominio, del dominio y el gobierno de este mundo en las manos de Satanás. Libremente. Es por eso que Dios desechó a Satanás del cielo y vino él a este mundo. ¿Por qué? Porque nuestros padres le invitaron. Dios no es un ser que hace arbitrariamente su voluntad. Satanás pudo venir a este mundo, alojarse a este mundo, porque Adán y Eva libremente lo invitaron al escoger obedecer la tentación y desobedecer a Dios. Al desobedecer le dijeron a Dios, no te queremos. Y al obedecer a Satanás le dijeron, oh, que tú seas el que gobierne este mundo. Veamos los resultados de lo que ocurrió producto de la desobediencia. Dice así en Juan 14:30, palabras del Señor Jesús, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. A través de la elección de Adán y Eva, Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo. La posición que le pertenecía a Adán fue usurpada por Satanás.
Y Él llegó a ser el príncipe y el representante, el gobernante de nuestro pequeño planeta. En el libro de Job se ve a Satanás ejerciendo esta posición. Dice en versículos 6 y 7, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Lo increíble de estos versículos es que Satanás vuelve a tener acceso al cielo una vez que ha perdido su lugar en los cielos. ¿Por qué? Porque ahora él encontró una manera legal de entrar al cielo nuevamente, pues el mundo había escogido a Satanás para que fuera nuestra cabeza, nuestro representante, nuestro gobernante. Y hay tiempos en los cuales Dios se reúne con todos aquellos que gobiernan todo el universo. Y entre ellos vino Satanás, representando a nuestro pequeño planeta. Imagínense, Satanás, el enemigo de Dios, siendo el que nos representaba ante Dios. Dios es un Dios de libertad, por lo tanto respetó lo que nosotros escogimos y le dio acceso al enemigo a que entrara al cielo nuevamente. ¿Cómo habrá creado problemas en el cielo este ser que conoce tan solo el egoísmo, la maldad? ¿Cuántos dolores de cabeza habrá creado entre los ángeles nuevamente, ahora que tenía acceso, y habrá comenzado a diseminar el descontento nuevamente? ¡Qué terrible! La Biblia también nos enseña en el libro de Isaías capítulo 14. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Escuchen en aquellas palabras lo que hizo Satanás de este mundo. Este mundo se volvió una gran cárcel, como un campo de concentración. ¿Y quiénes eran los presos? ¿Quiénes eran los esclavos? Nosotros. Así que Satanás, porque el gobierno del egoísmo no es un gobierno de libertad, no es un gobierno que da la capacidad de escoger. Producto de la elección de Adán y Eva, Satanás llegó a ser el príncipe de este mundo y a través de su gobierno, el mundo llegó a ser un verdadero campo de concentración, un lugar de sufrimiento, y los súbditos eran los seres humanos. La raza humana se volvió una raza esclava y lo vemos hoy nosotros, queridos amigos, por todos lados. El dolor, la pena, la adicción. Millones de seres humanos padecen bajo el gobierno severo, cruel de este enemigo que se deleita tan solo en el mal, en el dolor. Él nos odia. Él nos odia porque nosotros fuimos creados en la imagen de nuestro Creador. Nos odia porque el amor de Dios ha sido derramado sobre la raza humana en maneras maravillosas. Y el único deseo de Satanás en contra de ti es destruir aquella imagen de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de 1000 formas. Es por eso, querido amigo, que este mundo está en tal sufrimiento. No porque Dios nos hace sufrir. No es Dios el que creó el sufrimiento. No es Dios el que nos castiga. No es Dios el que creó la enfermedad, la hambruna, el abuso. No es Dios, es Satanás. ¿No debiéramos entonces nosotros echarle la culpa al que la merece? ¿No debiéramos nosotros, cuando hay un terremoto, en vez de gritar al cielo, ¿por qué Dios?, como un vecino nuestro lo hizo en el año 1985, cuando Chile fue sacudido por un temblor muy, muy fuerte? La casa del vecino se cayó y salió a la calle y le gritó, ¿por qué Dios? Pero ese vecino se consideraba ateo. Le echamos la culpa a Dios por todo lo que ocurre en este pequeño mundo. Cuando hay guerras, ¿por qué Dios? Si chocamos, ¿por qué Dios?
todo es porque Dios, pero no es Dios. La Biblia lo muestra claramente que no es Dios, es Satanás. Y Él lo hace porque nosotros le hemos escogido. Recuérdate, querido amigo, que todo está basado en quién nosotros escogimos y qué escogemos. Cada vez que nosotros escogemos mentir, le estamos diciendo al enemigo, sé tú nuestro príncipe. Cada vez que nosotros escogemos la violencia, le estamos diciendo al enemigo, sé tú nuestro príncipe. Cada vez que escogemos la inmoralidad, le estamos diciendo al enemigo, sé tú nuestro príncipe. El egoísmo, el orgullo, todos son principios que le permiten al enemigo seguir gobernando. Pero si nosotros escogiéramos a Dios, la historia de este mundo sería totalmente distinto. Totalmente distinto. Pero hay buenas noticias. No quiero que pienses que todo es malas noticias. No, no es malas noticias. Te estoy mostrando una realidad que existe para que tú conscientemente puedas escoger al Señor, escoger a Jesús, dejar que Dios cambie tu vida. Sí hay buenas noticias. En Lucas capítulo 10, versículo 18 se nos dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, refiriéndose a Satanás, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué nos dicen estos versículos? Es que Jesús ya venció al enemigo. Aquel Miguel que derrotó a Satanás en el cielo, que lo venció y lo echó del cielo. Jesús, nuestro Salvador, fue el que se hizo humano y vino a seguir la batalla contra el enemigo aquí en el mundo. Y cuando Él murió, cuando Él fue crucificado, Él lo exhibió no tan solo a este mundo, sino que a todo el universo se dio cuenta del verdadero carácter de Satanás y las puertas del universo fueron cerradas para el enemigo. Cualquier simpatía que haya todavía existido en el corazón de los mundos creados fue totalmente cerrada a ver la malignidad de este ser que buscó la muerte de su propio creador en la cruz. Satanás ha sido vencido por Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Es como un león rugiente, pero ruge porque está herido de muerte. Él está enojado porque sabe que él ya ha sido vencido y que la pena de muerte se ha puesto sobre su cabeza. Satanás será destruido. Apocalipsis 12, 9 al 10 nos dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y miren ahora el grito del cielo cuando Satanás es arrojado finalmente del cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Llegó el momento en que el universo cantó porque Satanás ya no tenía más acceso, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y luego dice así, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de los que moramos acá. Satanás ya fue echado del cielo porque es Cristo el que lo venció. Y al vencerlo, Él ha tomado el lugar de Adán ahora. Jesús se llama en la Biblia el segundo Adán. Tenemos un nuevo representante, ya no es Satanás el que tiene acceso al cielo. La Biblia nos dice que ante el trono de Dios tenemos a un ser humano. Es Cristo Jesús nuestro hermano. Él lo venció y por lo tanto ahora Él tiene el derecho de representar a todos aquellos que lo escojan como Salvador. Está basado en la capacidad que tenemos de escoger. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Escuchaste ese versículo? Dice de que nosotros podemos vencer al enemigo.
Jesús quebró el poder de Satanás de controlarnos como esclavo. Ha derrotado el poder del pecado. Y ahora todos aquellos que vienen a Cristo, Jesús les da el poder de vencer a Satanás. Podemos ser libres del control de nuestros hábitos, de nuestros pecados, de todo aquello que Satanás ha hecho para esclavizarnos. Hoy podemos ser libres. Hace un tiempo atrás yo leí la historia que fue escrita por un pastor en la Edad Media, del peregrino. Este peregrino va camino hacia la ciudad santa, va arrancando de la ciudad de destrucción y llega a un lugar, a una casa de refugio. En el medio de la noche llega y está siendo invitado para entrar, pero antes de entrar hay 2 leones que están rugientes. Él no los puede ver, pero estos leones rugen. El hombre que lo está invitando le dice: camina por el medio del camino, no tengas miedo. Pero con mucho miedo él siente el rugido de los leones y los zarpazos de los leones que están tratando de alcanzarlo y él tirita de miedo. Pero eventualmente cruza y el próximo día se lo es llevado para que vea los leones. Y cuando él ve los leones se queda sorprendido de ver que no tienen ni dientes ni uñas. ¿Qué lección, querido amigo? Satanás ruge. Se quiere hacer ver como que tiene gran poder. Pero realmente Cristo Jesús, al derrotarlo, le sacó todos los dientes y todas las uñas. El único poder que Satanás tiene es el poder de engañarte. Y su engaño te lleva a creer que Dios no te ama, que nunca puedes ser libre de los pecados que te controlan, que estás esclavizado a los hábitos que te tienen tu vida miserable. Pero, querido amigo, es mentira, es un engaño. Ya Jesús lo venció. Por lo tanto, tú puedes ser libre si así lo escoges. Pero si tú escoges alejarte de Cristo, si tú crees que la libertad se encuentra lejos de Dios, si tú piensas que hay verdadera libertad en los placeres que este mundo ofrece, entonces tú has escogido tirarte en los brazos de Satanás y él te gobierna. Tu vida tan solo puede ser llena de miseria. En el libro de Ezequiel 28, 18 al 19 dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¡Qué increíble! Nosotros ya sabemos el fin de la historia. Dios va a destruir a Satanás. ¿Saben? Había un niño que estaba leyendo un libro. Se quedó tarde leyendo el libro, estaba escondido debajo de las tapas de la cama. Y el papá, como a las 12 de la noche, iba pasando al baño cuando lo escuchó riéndose. Y entonces entró y le dijo: pero hijo, ¿qué estás haciendo? Le dijo: es que papi, estoy leyendo un libro tan bueno. ¿Y qué pasa, hijo? Le dice: mira, fíjate que yo estoy en el capítulo número 2 y en el capítulo número 2 el malo está a punto de matar al bueno. Así que yo me fui y leí el último capítulo del libro, y en el último capítulo del libro me mostró que el bueno conquista al malo. Así que yo le estoy diciendo ahora: espérate que llegues al último capítulo. Nosotros también tenemos el último capítulo. Cuando el enemigo te haga sufrir, cuando él venga a ti haciéndote sentir que no tienes valor, que nadie te ama, que nadie se preocupa de ti, cuando él te diga que eres un hipócrita, bueno para nada, hazle recordar que el último capítulo de su vida ya está escrito. Que Jesús lo venció, y producto de que Jesús lo venció, él va a ser destruido. Está sellado su futuro. Viene un día en que ya no va a haber más Satanás, no va a haber ángeles malos, no va a haber pecado, ya no va a haber sufrimiento. Viene el día en cuando Dios va a recrear todas las cosas nuevas. Mira lo que dice, está prometido en el libro de Apocalipsis.
Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oh, sí, queridos amigos, Dios tiene un maravilloso plan para ti y para mí. Dios va a recrear nuestro planeta y nos va a dar una realidad sin dolor, donde ya no va a haber más llanto, donde ya no va a haber más dolor, donde ya no va a haber más el sufrimiento ni la muerte. Dios va a crear un mundo sin Satanás y sin pecado. Pero tú y yo debemos escoger estar ahí. Tú y yo no podemos ser forzados por Dios para entrar ahí. Dios desea darte una vida feliz ahora. Y en el medio de las circunstancias, en el medio de la enfermedad, en el medio del desempleo, en el medio de no importa lo que tú estés ocurriendo, Dios te garantiza que Él te va a dar paz y puedes tener gozo, esperanza. Puedes tener la presencia de tu Padre en tu vida, puedes estar lleno del Espíritu Santo, garantizado. Dios no garantiza cambiar las circunstancias, porque esta tierra es una tierra en guerra entre el bien y el mal, y es una guerra por ti. Pero si tú escoges a Jesús, Dios te garantiza que te va a dar vida eterna en un mundo donde no va a haber más el mal. Eres tú el que debes escoger. Sabes, Dios lo garantiza a través de la cruz del Calvario. La muerte de Cristo es la garantía que Dios nos ha dado y ya se cumplió. Sabes que es el amor de Dios que hace toda la diferencia en nuestras vidas. No importa cuán lejos te hayas ido de Dios, Dios puede cambiar tu vida si se la entregas. Ayer te conté la historia de mi amigo Molly. Fue convertido luego de pasar años en la prisión, de una vida totalmente arruinada por el pecado. Molly creció con una tremenda ira en su alma. Un día su esposa me llama, somos amigos, él es anciano de iglesia ahora, y me dice: estoy a punto de divorciarme de Molly. Es como que me hubieran dado un palo en la cabeza. ¿Qué pasa?, le digo. Molly me pega. ¿Te pega? Pero si yo creí, en mi mente pensé, pero si yo pensaba que Molly estaba convertido. Bueno, sí, el Señor lo convirtió, pero la transformación del carácter, de aquellas cosas que nos han dominado, puede tomar tiempo. Entonces le dije: voy para allá, vamos a hablar. Cuando llegué a la casa, Molly se había hecho humo, se desapareció, porque él es un isleño y la vergüenza juega un papel muy grande en su vida. No quiso confrontarme, se fue. Hablé con la esposa me contó que cada vez que Molly se enojaba, la golpeaba. Ya estaba cansada, porque Molly le pedía perdón y se arrepentía, pero después de unos días volvía a ocurrir. Entonces yo le dije: mira, dile a Molly que esté aquí mañana, vamos a orar por él y el Señor le va a dar la victoria sobre el enojo. Me miró con ojos grandes y le conté algunas historias que yo había visto, cómo el Señor da victoria cuando por fe tomamos aquella victoria. Así que volví la próxima noche y ahí estaba Molly, con su cabeza entre sus manos, avergonzado. Yo le dije: Molly, ¿qué pasa? Y ahí me contó la historia de que él había crecido con el dolor de perder a la mamá y que los hermanos lo habían entrenado para pelear y que si no peleaba lo mataban, lo cortaban en pedazos y se lo iban a dar de comer a los perros. Por años peleó para defenderse su vida y eso le creó tremenda ira y me dice: Pastor Samuel, estoy tan desesperado porque no puedo vencer este genio, dice. Estoy a punto de abandonar incluso al Señor porque parece que no me escucha. Yo le dije: Molly, es que tú no has aprendido a tomar
a tomar por fe la victoria que el Señor te ofrece. Si tú cuando eras niño ibas a tu mamá y le decías, dame un vasito de agua, y la mamá te daba el vasito de agua y te lo dejaba en la mesa, ¿qué tenías que hacer tú para tomarte ese vaso de agua? Y él me dijo, bueno, tendría que tomarlo y beberlo. Claro, pues, tienes que hacer lo mismo con el Señor. El Señor dice, pedid y se os dará. Cuando pides, si tú crees y te apropias de la respuesta, es tuya. Para cortar una historia larga, aquella noche nos postramos a los pies de Dios y oré por Molly. Molly oraba atrás, yo oraba y Molly repetía. Al final de aquella oración yo le dije, Molly, ¿qué ha hecho el Señor por ti? Me miró Molly con ojos grandes y me abrazó y me dijo, pastor, yo sé que el Señor me ha dado la victoria sobre el enojo. Me abrazó, se pasó, estaba tan contento, abrazó a su esposa, le pidió perdón, llorando. Un hombre fuerte, que había sido criminal, llorando, pidiéndole perdón. Le pidió perdón a los hijos. Fue la última vez que Molly se enojó. Yo muchas veces lo he visitado en la iglesia y en su casa. Y le he preguntado a la esposa, ¿cómo está Molly? Y me dice, la transformación es increíble. Mis hijos han dejado de tenerle temor. Nunca más se ha enojado, Pastor Samuel me dice. Hay un poder en este mundo que desea esclavizarte. Hay un poder en este mundo que desea tu infelicidad. Hay un poder en este mundo que si tú se lo permites, te va a destruir totalmente. Pero hay otro poder que desea tu felicidad, es Dios. Hay otro poder en este mundo que si tú se lo permites, va a transformar tu vida totalmente y va a hacer de ti un ser nuevo, totalmente nuevo. Pero tú debes escoger. ¿A quién escogerás hoy? Es importante de que tú escojas libremente. Yo no te puedo impulsar a escoger, pero te puedo invitar. Y te hago la invitación. ¿Escogerías a Jesús esta noche? ¿Le permitirías que Él cambie tu vida? ¿Escogerías esta noche que ya Satanás no sea más tu príncipe y que ahora Dios sea tu rey? Si ese es tu deseo, inclina el rostro conmigo para que oremos. Querido Señor, venimos ante ti en esta noche escogiendo a Jesús como nuestro Salvador, a ti como nuestro Rey, y escogemos entregar nuestra vida tal cual está con todos nuestros problemas, pecados, vicios, penas, penurias. Las dejamos en tus manos, Señor. Te escogemos a ti y pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, gobiernes nuestra vida. Y te decimos, enemigo, Satanás, que ya no somos más tuyos. Ahora le pertenecemos a Cristo. Señor, somos tuyos. Gracias por aceptarnos. En el nombre de Jesús. Amén.